¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el magistrado federal Juan Jaime González Varas. Magistrado, buena tarde, ¿cómo está? Hola, muy buena tarde. Muchas Hola, gracias por la invitación. Bien, gracias. muchas gracias por este espacio, por este diálogo, por esta apertura. Y precisamente la finalidad de este espacio consiste en hacer difusión de los fenómenos sociojurídicos en nuestro país y más allá del mismo. Como pregunta obligada, magistrado, ¿qué es un magistrado? ¿Qué hace un magistrado? Magistra, ¿qué es lo que hacen los operadores jurídicos en el presente? Porque prácticamente hay mucha mala fama en el gremio, entre la ciudadanía en general, jueces, magistrados, ministros, sobre todo con la polémica elección que tuvimos el año pasado en nuestro país, 2025, no habíamos visto en 200 años de historia constitucional cosa igual. Tiene, creo yo, muy mala fama el gremio jurídico en general en nuestro país y los operadores jurídicos. Desde este punto de vista, sería la primera pregunta obligada. ¿Cuál es la diferencia entre un juez, un magistrado, un ministro para la ciudadanía en general? Muchísimas gracias, magistrado, por el espacio. Gracias a ti, Omar. Que en realidad hiciste varias preguntas, ¿eh? La primera, la de lo que hacemos, la segunda sobre la legitimación pública que tenemos como operadores jurídicos del sistema y la tercera sobre la reforma, pero la vamos a ir desentrañando poco a poco. Sobre lo primero, un juez, un magistrado y un ministro en realidad parten de lo mismo. Son jueces. Jueces, eso significa que dictan sentencias, participan en dar sentencias sobre casos que las personas llevan a un litigio específico. Eso significa que hay conflicto entre partes, puede ser entre partes con el Estado, o puede ser entre partes particulares, por ejemplo, casos civiles, familiares, pensiones, patrias potestades. Por poner ejemplo a la ciudadanía que a veces se cuestiona en realidad qué es un litigio. Pues un litigio es eso, es una confrontación entre la demostración de dos verdades opuestas, donde alguno busca tener la razón. Hay litigios entre partes particulares, piensen en los contratos que firman, cuando tienen un contrato de arrendamiento, una pensión familiar, etcétera, y también litigios que se dan frente al Estado. Por ejemplo, cuando te dicen que tienes que pagar impuestos y tú crees que no tienes que pagar impuestos, cuando te clausuran alguna parte, algún negocio, etcétera, es decir, son actuaciones por parte del Estado que pues trastocan la esfera jurídica de las personas. Eso es lo que, en teoría, en general, hacemos todos los operadores jurídicos del sistema, tanto un juez como un magistrado y como un ministro. La distinción es orgánica. Y cuando digo que la distinción es orgánica, tiene que ver con la forma en que se administran las instituciones de justicia en México. No significa que sea la única. Si ustedes van de manera comparada a otro país, podrán encontrar que a lo mejor los jueces constitucionales se les llama magistrados. Aquí los jueces constitucionales de la Corte Constitucional de México se les llama ministros. De hecho, una de las pocas cortes constitucionales que ocupa el nombre de ministro o ministra para designar a un juez constitucional. La mayoría de los países usan la designación magistrado de corte constitucional. La distinción, entonces decía yo, es orgánica. Vamos de arriba para abajo, jerárquicamente, si lo queremos ver así. Ministro y ministra es un juez de corte constitucional. Y ahí está la Corte Constitucional Mexicana, con competencias muy específicas en materia de constitucionalidad. No significa que no vea legalidad, pero preponderantemente ve aspectos de constitucionalidad. Esto implica que hay una confrontación entre una norma y la Constitución Federal para determinar si esa actuación del legislativo se ajusta o no a lo que la Constitución manda. Y también los actos. En términos generales, es un magistrado especializado en cuestiones constitucionales en la Corte, con unas competencias muy específicas. Si nos vamos para abajo, tenemos magistrados y jueces. Jueces hay de todo tipo, y aquí sí, si nos vamos a una clasificación orgánica de jueces, pues no terminaríamos la charla ni siquiera en una hora, porque hay jueces penales, jueces especializados, incluso penales, dependiendo cada vertiente, jueces mercantiles, jueces familiares, hay jueces locales, jueces federales, pero en general, el juez se destaca por ser una posición unipersonal. Cuando digo unipersonal, significa que es una sola persona. Es una denominación cuantitativa de quien dicta la sentencia. El juez actúa de manera unipersonal al momento de dictar su sentencia. Significa que ese juez penal, que ese juez civil, que ese juez mercantil, no va a deliberar con otros compañeros la decisión de la justicia, sino que solita,
va a tomar una decisión sobre un punto litigioso. Es una sola persona que va a decidir si tienes razón o no sobre tu contrato, si tienes razón o no sobre tus pensiones, si tienes razón o no, incluso sobre la culpabilidad penal. Esa es la característica principal de un juez. Y la característica principal de un magistrado, yo diría, son dos. La primera es que obra de manera colegiada, en un sentido colectivo de justicia. Hay deliberación cuando por lo menos con otra persona. Hay órganos colegiados de varias personas, la Corte tiene 9. Los magistrados generalmente, bueno, depende porque hay salas locales, hay órganos federales, pero por lo menos en los órganos federales, con magistrados de circuito, como es mi cargo, somos 3 personas. También hay magistrados de tribunales federales de apelación, son tribunales colegiados de apelación, que también se da por una colectividad de personas. Entonces, la primera distinción entre un juez y un magistrado es la cantidad de personas que intervienen en la deliberación sobre el dictado de la sentencia. Y la segunda tiene que ver con que generalmente es un órgano de revisión. Y cuando digo un órgano de revisión, porque insisto, meterme en tecnicismos de organigrama no nos llevaría a ningún lado, pero revisa un juez generalmente. No siempre un juez, los órganos, por ejemplo, los tribunales colegiados de circuito revisan a tribunales colegiados de apelación. Es un órgano colegiado sobre un colegiado. Pero lo que es cierto es que tiene una facultad revisora. La mayoría de los magistrados tienen una facultad revisora sobre algo que ya dijo un juez, sobre algo que ya dijo el de abajo. Por eso generalmente tienen una nota distintiva sobre lo cuantitativo que integra el órgano. Si pensamos en una cadenita de justicia, pues ya, primero se te dictó una sentencia por un órgano unipersonal, y decir órgano es mucho, ¿no? Pero de manera unipersonal por un titular, que generalmente es un juez, y los magistrados, que generalmente obran de manera colegiada, deciden sobre un juez, deciden sobre lo que dijo un juez. Fíjate que aquí hay una cualidad muy importante. También, aunque jerárquicamente, orgánicamente, institucionalmente, el órgano del tribunal generalmente va arriba de lo que dicta un juzgado, a mí me gusta pensar que los magistrados no son más que los jueces. Porque generalmente se cree, y más ahora con toda esta apertura a la elección popular, no se van al magistrado porque piensan que son más que un juez o menos. La verdad es que no, yo respeto mucho a mis colegas jueces. Yo creo que es un tema de vocación, ¿eh? Hay quienes tienen vocación para integrar órganos colegiados y hay quienes no. Hay quienes tienen vocación para integrar un órgano unipersonal. Yo creo que la jerarquía se da institucionalmente por el órgano, porque el órgano revisa de manera colegiada a otra persona. No significa que el magistrado sepa necesariamente más que un juez, ni que sea más que un juez. Y eso es importante para entender un sentido colectivo de la justicia. Y sobre todo ahora que estamos en un periodo institucional raro, donde los magistrados y jueces, y con eso me voy a saltar a la otra parte, se inscriben para concursar. Yo no soy magistrado por elección popular, pero se inscriben para concursar o no en uno u otro aspecto. Habrá quien piense que por ser magistrado es más que un juez, y yo le diría que no. Yo le diría que no. Es un tema de vocación. Yo conozco grandes jueces que me han dicho que toda la vida han querido ser jueces, porque tienen vocación para dictar, y no para deliberar, sino para dictar sentencias desde la perspectiva unipersonal. Y hay otros que tenemos vocación en la deliberación pública y en la discusión de los asuntos, pero en realidad, tanto la experiencia es requerida para ambas partes como el conocimiento técnico y jurídico para resolver los asuntos. Eso es básicamente lo que hace un magistrado, un juez y un ministro. Y esa es básicamente la distinción, así a grandes rasgos, de lo que es un juez, un magistrado y un ministro. Y cierto es, porque mencionaste otra cosa, que pues está un poco denigrado el gremio jurídico, pero eso ha sido siempre y en varias capas. Primero los abogados, las abogadas, nunca hemos sido los favoritos dentro de las profesiones, la verdad, ¿no? Tenemos ya de entrada, por ser abogados, abogadas, pues un señalamiento público, y lo entiendo mucho desde cómo se ha llevado a cabo la evolución de la sociedad y la construcción de grandes estructuras de poder, de grandes profesiones que han controlado estructuras de poder. Por ejemplo, incluso la ciencia médica también, ¿no? Médica y abogacía han controlado a través del lenguaje y a través de las estructuras propias del desempeño de la profesión, dejando y excluyendo a muchas personas a lo largo de la historia, de manera que entiendo perfectamente por qué podemos tener mal visión. Pero también dentro de los operadores jurídicos, pues también hay obviamente un descrédito porque por mucho tiempo no significa que ya se haya corregido. Yo digo que
que no es que, o sea, no es que la reforma haya desacreditado a jueces y magistrados, ya estábamos desacreditados y ahora pues también hay opiniones encontradas. Porque en realidad la figura del juez siempre fue distante, tiene que ver con una apreciación sobre la independencia, sobre la imparcialidad, sobre la manera en que desempeñamos el cargo. Entonces siempre fue un juez, Hércules, distante, que hablaba a través de sus sentencias, y esa figura distante impidió varias cosas. Que la ciudadanía sepa lo que hacemos, que es un poquito lo que estoy haciendo ahorita contigo, y la gente que no sabe lo que haces en realidad tampoco puede ganar legitimación pública a través del ejercicio de la profesión. Y dos, pues que no entendieras o no compaginaras con lo que estaba haciendo un juez. Lo sentías distante y al final de cuentas nadie te explicaba ni por qué llegaste ahí, ni lo que resolvían. Esta falta de comunicación pública, comunicación institucional, de acercamiento ciudadano, nos llevó a un descrédito, creo yo, de legitimación institucional y pública que ya se venía acarreando desde hace varios años. Ojo, yo no creo que el voto popular lo venga a solucionar. Ahora, ese es otro tema. Y ahora con el voto popular, pues también viene un descrédito, no frente a la ciudadanía, sino frente a alguna parte del gremio jurídico que cuestiona, incluyéndome yo cuando se presentó la reforma con sentido crítico, que esta era la manera de solucionar un diagnóstico que, en mi opinión, sí era real. El diagnóstico era correcto. La judicatura estaba desacreditada institucionalmente y con falta de legitimación pública por no comunicar lo que hacíamos y porque la gente no sabía lo que hacíamos. Ahora viene una reforma que viene a sumar descrédito por parte de un gremio jurista sobre todo lo que sabemos, porque sí, también creo que el voto popular no lo viene a solucionar. Para no parecer solo patético, sino oportunista, yo diría, lo he dicho en otros foros últimamente, que creo que en todo caso la legitimación pública a futuro se va a construir sobre el ejercicio en el cargo. Y si nos seguimos cuestionando de dónde es el origen de cada uno de nosotros, no vamos a llegar a ninguna parte. No construye tampoco judicatura ni justicia. Lo que sí puede ser es que la transparencia, la rendición de cuentas, a través de la función pública nos lleven a dos cosas, que se tenga quien se tiene que quedar y que se vaya quien se tenga que ir. Y eso corresponde, pues, tomarnos en serio la transparencia, decir lo que hacemos. Yo soy el primero siempre en levantar la mano, en que nos juzguen, que nos revisen, que nos fiscalicen, que nos evalúen públicamente. Y a la ciudadanía exigir. No nos queda de otro lado pues sí, la construcción actual, constitucional, de cómo llegamos a la judicatura. Creo que por aquí ya hablé un montón. Si quieres darme más preguntas y lo vamos midiendo, pero hasta aquí, pues la legitimación de lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo que creo que hay que hacer, además, ¿no? Para que se siga construyendo una judicatura institucionalmente sólida con la ciudadanía. Como fascinante, como primera premisa, a mí me parece interesante esta distinción que emerge a la luz del diálogo, que es precisamente yo no soy magistrado de elección popular, o sea, lo cual indica que había una forma antes de acceder a cargos de este rango, en este caso jueces, magistrados, creo hasta donde tengo entendido la famosa carrera judicial. En ese aspecto, si pudiéramos andar por esto, ahora se ha omitido, es mucho lo que se ha criticado por ciertos ámbitos del gremio jurídico, y no solo jurídico, ¿no? Sino incluso otras profesiones, periodistas, sociólogos, antropólogos, diseño largo, etcétera, han visto con mirada muy, muy crítica este nuevo desenvolvimiento en la impartición de justicia y en la otorgación de los cargos de carácter público. Ha generado muchísima polémica a favor, en contra, en este aspecto. No voy a entrar en detalle en este aspecto, es un tema bastante delicado, muy polémico. Sin embargo, sí me llama la atención esta peculiaridad. O sea, yo no fui electo por la boleta, ¿no? En ese sentido no estaba en el acordeón, lo cual quiere decir que antes de que esto existiera, lo cual quiere decir que antes de que esto existiera, había otra forma de acceder a este cargo, ¿no? En ese aspecto, si nos pudiera magistrado señalar cuál es esa forma o cuál es esa forma, sobre todo pensando en esta misma premisa del descrédito que tienen los operadores jurídicos en general, el gremio jurídico en nuestro país. Con mucho gusto. Mira, y también diciéndolo también de manera sencilla para todas las personas. La carrera judicial, que de hecho sigue habiendo una ley de carrera judicial, muy curioso porque la carrera judicial actual, en la ley actual, excluye a los titulares, excluye a magistrados, jueces.
antes no. Pero la carrera judicial, así en términos grandes, implicaba experiencia pública en el dictado de las sentencias. Me gusta decirlo así, sin tecnicismos para la gente, porque si nos entramos, pues ya no había todo un sistema de escalafón, no oficial judicial, actuario, etcétera. El oficial judicial lo metieron después, creo que en la reforma de 2021. Bueno, no quiero entrar en tecnicismos, pero para la gente es un mínimo, o sea, carrera judicial es un mínimo de madurez y experiencia profesional en el dictado de sentencias, necesaria para acceder a ciertos cargos dentro de la judicatura. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque no todo llega a través del conocimiento. Yo creo que ser persona juzgadora implica un sistema de competencias, no solo de conocimientos. Dentro de estas competencias se requiere una cierta madurez profesional que forma el sentido crítico y que forma además la conciencia en el dictado de sentencias. Piensen ustedes en un doctor, ¿no? Cualquier profesionista. La experiencia te da madurez y es una madurez en conciencia. Uno puede haber abogados y abogadas muy brillantes en conocimientos teóricos, pero si nunca han participado en el dictado de sentencias, hay capacidades que pueden tener cierto déficit. Llegan a formar un juicio propio en su primer día, cuando ese juicio propio ya debería ir avanzado para la toma de decisiones en la judicatura. Pues antes, esta carrera profesional era requerida a través de la experiencia previa. Y muchos te dicen, yo tengo experiencia aquí, yo tengo experiencia acá. Sí, claro, pero esa madurez en conciencia en el dictado de sentencias también requería, a mi perspectiva, un mínimo. Hoy por hoy hay personas electas que tienen esta madurez porque participaron de alguna forma en la judicatura, aun cuando son electas, pero que a lo mejor eran secretarios, secretarias de tribunales, de juzgados, que han participado en alguna parte de su vida. Sin embargo, también hay gente que no tiene ni idea de lo que hace por ahí sentados en el cargo, ¿no? También hay que decirlo, hay de todo en la... Eso es lo que permite el voto popular. Entonces, antes te pedían esta experiencia, estos años de carrera judicial, y cuando cumplías con los requisitos de carrera judicial que se establecían en una convocatoria para el acceso a ser titular, ya sea como juez o como magistrado, te pedían estos años de experiencia y otras cosas, ¿no? Estar desempeñándote en activo, en algún órgano jurisdiccional, etcétera. Presentabas una serie de evaluaciones. Eran, por lo menos en mi caso, y la mayoría de las últimas evaluaciones a través de los años eran 3 evaluaciones. Una evaluación de conocimientos, ¿no? Ahí sí, opción múltiple, pero que no necesariamente era como de, ¿cuál es el fundamento en la ley de amparo para la tramitación de la queja urgente de 48 horas? No, no era así, no, era más bien resolución de casos de conocimientos aplicados al derecho en un examen de conocimientos. O sea, ya pensemos en un examen no solo de aplicación de conceptos, sino que implicaban una subsunción para la determinación y la toma de decisiones en un caso específico, ¿no? Ese es un caso, es una etapa de los exámenes. Luego había una etapa de un examen escrito también abierto, que básicamente era elaborar sentencias. Suena lógico que una persona, a ver, cuando uno es titular, uno no escribe todas las sentencias, corriges algunas cosas, editas algunas cosas, pero tenemos un equipo, que quiero reconocer mucho, de secretarios y secretarias que dedican mucho de su tiempo y espacio a hacer propuestas iniciales, primeros saques que revisan el expediente que nos llegan, pero yo creo que para revisar, así que dije a mi mamá, para supervisar un trabajo hay que saberlo hacer. Lo dijo en otro contexto mi madre santa, pero bueno, pues yo sí estoy de acuerdo. Creo que una persona que llega aquí a trabajar y supervisar, en algún momento tuvimos que haber participado en elaborar sentencias. Entonces, este examen en segunda etapa, cuando yo concursé, implicaba elaborar sentencias. Básicamente eso, 2, 3 sentencias. A mí me tocaron 3, pero bueno, depende, ahí cada concurso tenía. Y era una etapa, pues, de un examen escrito abierto. Y luego la última etapa era un examen oral entre pares. A mí me evaluaron 2 consejeros del entonces de la Judicatura Federal y una magistrada, con preguntas, pues, de casos de amparo, ahí depende de la especialidad, ¿no? Yo concursé en un concurso mixto, pero había especialidad penal, en algunos hubo concursos especializados en materia laboral, pero el concurso era una etapa ya de oralidad. Te hacían preguntas, pues, abiertas, básicamente. Oye, Juan Jaime, tienes este caso, ¿cómo ves? Conforme a la ley de amparo, ¿qué pasa? ¿Qué pretendes? No contestabas, ¿no? ¿Qué solucionar? Es la deliberación pública
abiertos, es una etapa de examen oral que también creo que es muy importante. Esas fueron las 3 etapas y luego, pues esos te daban calificaciones en cada etapa y te contaban algunos otros factores de evaluación que integraban una calificación final. Factores de evaluación que digo, pues tus años de experiencia, posgrados adquiridos, estudios, sí los contaban como factores de evaluación. Y tienes una calificación final ponderada entre los factores de evaluación y los exámenes presentados, y los mejores promedios, dependiendo de las plazas de la convocatoria, ocupábamos las plazas. A veces se inscribían 1,000, 1,500 y las plazas eran 20, 25 espacios. Es decir, eran personas que competían mucho y los lugares se iban asignando poco a poco a las mejores calificaciones finales. Entonces te implicaba sacar buenas calificaciones en tus notas y mantener una constante a través del tiempo en tus factores también de evaluación. Ese era el sistema anterior. Actualmente el comité de evaluación, los comités de evaluación que dieron pase a las personas para ocupar los cargos públicos actuales no hicieron exámenes propiamente, hicieron una serie de entrevistas, creo que de 4, 3, 5 minutos, están puestos, creo que están en YouTube. Eso lo hizo creo que el Ejecutivo. Legislativo también hizo cosas muy breves. El judicial pues no existió, aunque hay gente que está ocupando ahorita cargos postulados por el Poder Judicial, pero esas candidaturas en realidad fueron falsas, fueron rechazadas expresamente por la Suprema Corte de Justicia anterior y puestas por el Tribunal Electoral a través de un recurso de revisión. Bueno, de un juicio político, de un juicio de defensa de los derechos políticos electorales, pero en realidad nadie les evaluó. Es decir, la gente que llegó por candidatura del Poder Judicial no fueron puestas como candidatura del Poder Judicial, fueron gente que llegó sin haber sido realmente evaluada en sus competencias para el cargo. De ahí también la crítica, ¿no? En el procedimiento, en el proceso y de cómo llegaron. Si fue la manera actual, real, de poder haber ocupado el cargo. Aún siguen muchas críticas sobre la mesa. El proceso pues fue muy experimental, eso hay que decirlo, eso lo podemos reconocer todos, estemos a favor o en contra del proceso, el proceso fue experimental, difícil de implementar, y desde luego surgen cuestionamientos para los procesos que vendrán, porque yo creo que de aquí a que reformemos la Constitución otra vez, si es que algún día se reforma, yo creo que yo ya, no sé si siga vivo, la verdad. Se necesita en México mucho, pues sí, una fuerza dura en el Congreso para reformar la Constitución a ese nivel, que yo no estoy seguro que lo volvamos a tener en muchos años. Interesante. Hago esta serie de preguntas porque precisamente en el año 2024 tuve la dicha de participar en el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que precisamente organizaron la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, estas sedes que se hicieron a nivel nacional, varios estados, si mal no recuerdo fueron 14 sedes, yo tuve la dicha de participar el 6 de junio en la sede de Jalisco, Guadalajara, que congregó Jalisco, Nayarit y Colima, y el top 3 de los temas, todos los operadores jurídicos se quejaban de lo mismo. No hay infraestructura, no es que seamos malvados, mezquinos, ruines, somos seres humanos de carne y hueso, como cualquier otro ser humano de carne y hueso, somos humanos, demasiado humanos, y no tenemos prácticamente la infraestructura, estamos sobrepasados. En ese sentido, esa era la crítica que había muy fuerte de gente de grandes rangos del Poder Judicial, magistrados, jueces y otros operadores jurídicos, y precisamente desencadenó en la anterior Suprema Corte, como lo menciona el magistrado en ese aspecto, ahora en esta nueva forma. Por eso es que se ha criticado mucho que las personas que llegan acá pierden el piso, como se dice coloquialmente, pierden el sentido de vocación cuando empiezas a ostentar un cargo, cuando tienes un rango, digamos, considerablemente bueno, porque prácticamente esto viene de la historia misma de México. Las profesiones, lo decía hace rato, ¿no? El abogado, el médico y el cura, ¿no? En este aspecto han sido como esta herencia colonial que tenemos, el famoso licenciado en este aspecto. Es muy interesante ver cómo todas estas formas de impartir justicia se instauran en el imaginario colectivo del mexicano y tienden a desdibujar la realidad. O sea, en ese aspecto tienen muy mala fama el gremio. Por las cuestiones que yo he seguido de su obra, tanto escrita como no escrita, hay un concepto que a mí me llama muchísimo la atención, que ha sido acuñado por su autoría, el constitucionalismo empático. En este aspecto tiene que ver con esta aproximación, si pudiéramos andar en estas dos premisas. Por un lado, este análisis que se hizo en el 2024 de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, para precisamente hacer un diagnóstico, un análisis general de cómo está funcionando el sistema, y derivado del anterior, desde luego, esta noción
acuñada por usted, magistrado, en ese sentido del constitucionalismo empático. Si pudiéramos hablar de esto sería sin duda fenomenal. Gracias. Se hizo un diagnóstico sobre la difícil implementación, pero al final de cuentas lo implementaron. A golpes de, pues sí, forzaron un poco la implementación. La reforma constitucional para su implementación le puso poco tiempo también. Era una reforma muy grande como para el plazo de implementación. Pero finalmente, pues el INE hizo lo que pudo también para sacarla forzada un poco por el mandato constitucional y así lo hizo. Y eso nos llevó, pues, a... Por ahí tengo algún aspecto publicada que le llamo Las elecciones judiciales y la ciencia de salir del paso. Está inspirada en la política de Charles Lindblom. Es un autor de política pública que habla que la política pública no es tan racional como pensamos, sino que hace pequeños pasos sobre lo que puede para implementar algo. Y basado en esa concepción de administración pública de Charles Lindblom, yo puse ese artículo de mi autoría, Las elecciones judiciales y la ciencia de salir del paso, pero yo dije que se pasó de la ciencia de salir del paso a la ciencia de la improvisación, porque ya no solo eran pequeñas medidas para la implementación de una reforma, sino que se estaba literalmente improvisando. Y eso, pues tiene un costo institucional también de pérdida de legitimación institucional, porque la sensación de desorden también cuestiona la sensación de implementación, y lo que no está bien ordenado tarda mucho en agarrar el camino para fortalecer una institución, de manera que si lo que se quería era fortalecerla, por lo menos hay una hipótesis de debilitamiento institucional al momento de tratar de recuperar el orden inicial. Y se está viendo ahorita. Ya no es una crítica a la reforma, yo eso ya lo paso. Sin embargo, sí podemos tener una crítica al proceso post-implementado, de post-implementación. Y eso tiene que ver con cómo vamos ahora a evaluar a jueces y magistrados. Está apenas hace 2 días surgió una circular del órgano, bueno, del órgano administrativo, del Tribunal de Disciplina Judicial, porque están, bueno, hay una parte que le corresponde al órgano, otra parte del Tribunal de Disciplina Judicial, más bien al organismo de evaluación judicial del Tribunal de Disciplina Judicial, que es un nuevo órgano creado a partir de la reforma, donde dicen que se les va a evaluar a las personas electas a través de un examen. Yo quiero saber cuál va a ser ese examen. Y sigo esperando a ver cuál es. Se les va a aplicar apenas en febrero, próximamente, y no sé cuál es. He postulado algunas cosas públicamente en redes. A mí me parece que tendrían por eso que hacer por lo menos un proyecto, tendrían que hacer por lo menos algún examen abierto y que los resultados deberían ser públicos, aun cuando no hay una sanción asociada a su propia inhabilitación, destitución o alguna cuestión asociada. Por lo menos quisiera pensar que si reprueban algo así públicamente, gocen pues de alguna especie de vergüenza pública mínimamente hablando. No significa que todo lo vayan a reprobar, lo cual sería muy grave, hay gente muy competente, yo lo reconozco siempre. Pero pues ese diagnóstico que se hizo se pasó por alto. Se pasó por alto por querer meter con calzador la implementación de una reforma constitucional a través de una serie de pasos que empezaron, como te lo he dicho, con lo que yo le llamo ciencia de la improvisación, no, perdón, ciencia de salir del paso, un poco inspirado en Charles Lindblom, que tiene mucha razón, yo creo, en materia de política pública, pero que termina en una ciencia de improvisación. Eso por una parte, lo que me preguntaste del diagnóstico. Luego viste otra parte, otra pregunta que tiene que ver con un concepto acuñado mío, y tiene que ver con el constitucionalismo empático. Mi visión siempre ha sido muy multidisciplinaria en todos los aspectos posibles en la construcción de una judicatura fuerte y sólida. Como te darás cuenta ahorita, por ejemplo, cité aspectos de administración pública, un autor muy conocido como Charles Lindblom, en contraste con autores en la administración pública, por ejemplo, Laswell, que hablan de una cadena muy construida y racionalizada en los procesos de implementación de política. Él es más práctico. Es un ejemplo de multidisciplinaridad, pero a eso me lleva a que el constitucionalismo empático me lleva a formar una idea muy concreta sobre la manera en que el liderazgo de la judicatura debió haber implementado y construido más bien las competencias y la capacitación de sus jueces para la implementación de un mejor sistema.
Y es que esto se gesta desde las universidades, la manera en que transformamos y enseñamos el derecho. ¿Y con qué tiene que ver? Primero digo con qué tiene que ver y luego digo por qué importa para una judicatura. ¿Y por qué importa a la luz del diagnóstico que se tuvo incluso frente a la reforma judicial en su momento? El constitucionalismo empático va asociada a una idea de interiorizar la Constitución como un pilar de la conciencia humana en el modelo societario. Esto implica que los derechos no solo se aprenden como conceptos abstractos, sino que se interiorizan en la conciencia como mandatos de optimización sensible frente a los otros. Se viven los derechos y las personas, todas las personas en la sociedad participan en la construcción de un mundo más justo en la medida en que entienden cómo funcionan sus derechos, pero no a un nivel conceptual, sino a un nivel sensitivo. El nivel conceptual viene después, una vez de que entienden sensitivamente, reflejado en el otro o en su propia persona, cómo es que la vivencia de los derechos importa para la construcción de una sociedad mucho más justa e igualitaria. Por ejemplo, para entender mucho cómo se construye el concepto de constitucionalismo empático, hace poco en alguna conferencia, porque aparte no doy conferencias solo para abogados, había una señora que se dedicaba a la venta de, pues era una empresaria que se dedicaba a la venta de seguros. Y yo le decía, para construir el concepto, fíjense, un concepto de igualdad sustantiva, incluso a nivel de igualdad casi de oportunidades, una sociedad casi rawlsiana, que claramente no le iba a hablar de eso. Yo le dije, ¿usted tiene hijos, hijas, sobrinos? Cuéntame, ¿no? Y me dijo, sí, tengo hijas, no sé qué. Le digo, ok. Digo, cuénteme, pues en este mes, por ejemplo, le digo, ¿está casada? Sí, sí está casada. Como digo, bien, mi esposo está ahí. Le digo, cuénteme, por favor, un momento de su vida donde sin lo que es lógico se haya sentido justa frente a su hija en una decisión de paternidad con el padre. Y me contó una historia, creo que había tenido un 8 y creo que el papá se había enojado y no sé qué. Y la mamá pues creo que la defendió porque no quería que saliera a la fiesta y el fin de semana, y ella dijo que sí. Y se sintió justa. Le digo, ¿por qué se sintió justa? Pues aunque habíamos acordado estas reglas formales de que si no sacaba 8 no iba, mi esposo no había considerado que nos acabábamos de mudar de casa, que mi abuela se había muerto, que entonces teníamos muchas cargas emocionales y que entonces no podía aplicar la regla formal que habíamos acordado previamente sobre el 8 para que saliera el fin de semana, sino que si no tomaba todo eso, le digo, usted acaba de acuñar a través de su experiencia de vida un concepto de igualdad sustantiva y se lo voy a explicar. Esa es una idea muy clara de cómo la vivencia de la Constitución implica a través de un nivel sensitivo para la construcción de los conceptos y del entendimiento del derecho mismo y de la Constitución. Si esto no pasa, el derecho no se vuelve transformador, el derecho se vuelve oportunista y la Constitución misma también. Y pasa lo que pasa, que estamos viendo mucho, que entonces los derechos parecen no conquistas en el ideario colectivo de la conciencia social que deberían llevarnos cada vez a sociedades progresivamente hablando mucho más justas e igualitarias en el sentido equitativo, sino a conquistas que van y vienen dependiendo del oportunismo político del momento. Por ejemplo, vienen movimientos de derecha, vienen movimientos de izquierda, vamos de aquí, vamos allá, y entonces todas estas personas que parecían haber entendido el concepto de igualdad, lo entendieron, pero no lo vivieron y no lo van a defender porque no estaban arraigados en la conciencia social. Cuando el movimiento social cambia y se mueve, también la defensa de los derechos y su propia conquista en la sociedad. ¿Por qué? Porque a quien no le interesó por la vivencia del otro, se va a mover fácilmente al sentido contrario cuando sí sea necesario. Y esto pasa mucho en las sociedades actuales cuando, por ejemplo, incluso en la judicatura, y ahí salto a por qué importa el concepto, como un modelo de liderazgo del siglo XXI. Jueces y magistrados
que incluso ahora, riesgosamente, incluso por voto popular, porque podría llegar un mega juez, un mega magistrado defensor de, pues, de lo que ustedes quieran. No quiero, no, pero bueno, auspiciado, digamos, por un gran movimiento de derecha, ¿no? Pero de derecha radical, ¿no? Votado, con los conocimientos teóricos y posibles, votado, ¿no? Votado, señalado incluso a través del acceso. Pues yo conozco muchas personas que dentro de la judicatura incluso misma defienden derechos, defienden aspectos concretos, porque están obligados a ello a través de la aplicación de los conceptos básicos de igualdad, pero ninguno de ellos en realidad lo usó como motor de transformación personal y de la propia conciencia. ¿Por qué? Porque aplica el derecho en un expediente y luego voltea y entonces resulta que es machista, resulta que es homofóbico, resulta que hace una cosa aquí, una cosa aquí. Esa persona que se comporta de esa manera frente a la vivencia social es una persona que entonces no ha asimilado el derecho mismo como un motor de transformación, incluso personal, frente a la sociedad y el reflejo del otro. De ahí viene la empatía. También lo que el otro me refleja, me interpela, me confronta y me refleja. Y entonces construimos frente a la propia conciencia y frente al otro una mejor sociedad cuando asumimos el derecho como un motor de transformación de la conciencia colectiva. Cuando no se hace así y solo son conceptos, como se ha enseñado el derecho por mucho tiempo, por la mayor parte del tiempo, pasa eso. Siguen siendo conceptos, vienen, grandes conquistas grandes conquistas se caen, regresamos entre el vaivén político y parece que entonces el derecho parece más bien político que vivencial. Incluso cuando tengamos algunos principios ya muy arraigados dentro, esto ya es un poco técnico jurídico constitucional, pero como principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, no regresividad, etcétera, y todos sus matices que están puestos no solo a nivel constitucional, sino a nivel de diversas convenciones interamericanas. No significa que mi propuesta teórica de constitucionalismo empático deje de lado los tecnicismos necesarios a través del entendimiento de los derechos humanos, sino que lo suma como lo que yo creo que es un motor necesario para la legitimación institucional y la fortaleza de una judicatura que dialogue con la sociedad. Desde ese punto de vista, magistrado, su obra no escrita, sobre todo la obra no escrita, hay un espacio muy interesante, Ruta de Cambio, que precisamente trata de visibilizar a lo que Howard Becker llama los outsiders, en este sentido, todas aquellas personas que de una manera u otra salen de la norma, ¿no? En este aspecto, disidencias exogenéricas, pueblos originarios, capacidades distintas, animales, y un largo etcétera. O sea, prácticamente es devolver el sentido de justicia y va de la mano, creo yo, con este concepto muy, muy necesario en nuestros tiempos, esta carencia de valores, sobre todo por los operadores jurídicos, esta indiferencia atroz que se tiene cuando ya se está en un cargo, ¿no? Se olvida prácticamente todos los juramentos, sí. Se olvida prácticamente, se vuelve meramente conceptual, no vivencial. De hecho, esto me parece bastante peculiar de su obra, sobre todo la obra no escrita en este aspecto. Si pudiera ahondar sobre este espacio, sería sin duda Ruta de Cambio es un proyecto social muy amplio. Empezó como un podcast, pero yo le llamo más un proyecto social que un podcast. Tiene un programa podcast, desde luego, que es como se da difusión, pero es un proyecto que además, antes de que me empiecen a tachonear, lo hago en mis tiempos libres con mucha vocación y esfuerzo, lo hago mis fines de semana. De hecho, hemos empezado a sacar Ruta de Cambio, acaba de empezar Ruta de Cambio en tu ciudad, entonces estoy viajando todos los fines de semana en mi tiempo libre para conocer un poco más de la sociedad. Y antes también de que me digan que estoy haciendo campaña de eso, miren, ni siquiera sé si me voy a lanzar en 2027, la verdad. Y yo llevo haciendo esto 5 años. Lo llevo haciendo desde antes de que a las personas se les ocurriera reformar la Constitución, cuando además yo creo que era innecesario reformarla. Pero bueno, lo que sí era necesario era tocar tierra, y no en una campaña política. Esto es un tema de vocación. Tú hablabas de dar voz a quien no puede escuchar así, pero fíjense que esta idea de tocar voz con las disidencias, tanto no solo orientación sexual distinta, identidad y expresión de género, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, lucha del medio ambiente, varias causas que son unas causas justas, tiene una razón de 2 vías.
Primero porque yo he aprendido mucho de ellos, ¿no? Y este sentido de justicia, y de ellos y ellas. Dos, que vean la idea de que la judicatura necesita autocrítica, la anterior y esta. Si la anterior no la tuvo y esta sigue sin tenerla, va a cometer los mismos errores del pasado. No importa cuál sea el sistema de elección de jueces y magistrados. Si esta judicatura electa piensa que por ser electos está corregido el sistema, sin voltear a ser autocríticos sobre su propio sistema, van a caer en la misma decadencia que el anterior. Y este proyecto de Ruta de Cambio tiene que ver un sistema autocrítico, porque en el momento en que yo me paro con ellos, lo primero que hago es un autorreconocimiento de las propias deficiencias del sistema, de mí como magistrado y de la magistratura en general dentro de la judicatura. Una pregunta que les hago muchas veces es, ¿qué le falta a la justicia? ¿Cómo llegaste a ese punto como activista, como luchador social? ¿Qué te puso en esa posición? ¿Qué le aportarías? Hay historias de todo tipo. Y dotar esta idea también de sensibilidad, porque es un proyecto social que va de la mano del entendimiento, justamente del constitucionalismo empático, porque la gente empieza a ver a un magistrado que esté inmerso en el sistema de justicia y cómo dialoga con personas luchadoras sociales y del activismo. Y entonces los conceptos se van construyendo no a través de lo que yo digo, sino a través de la vivencia de estas personas que acuden al proyecto social y con las cuales participamos. Hay personas que han sido víctimas de abuso sexual y que comentan cómo han vivido toda su trayectoria para haber denunciado, para tener una sentencia, para llegar ahí. Hay personas que han participado o que tienen que tener ajustes razonables o que tienen que ver ajustes al procedimiento, incluso mediante los juicios que han tenido por ser personas con discapacidad, o cómo ha sido la lucha por el medio ambiente. Es decir, tocamos muchísimas causas, pero a través de este entendimiento. Y es proyecto social, porque ustedes ven el reflejo de lo que comunicamos a través del podcast, pero esto detrás pues lleva todo un trabajo, porque seguimos trabajando con todas estas cédulas. Ruta de Cambio tiene una canción donde hice una parte de ahí, que es como unir nuestras historias en nuestra misión, y es que al final es un gran proyecto social porque ha formado comunidad, y la justicia se forma en comunidad y no en el individualismo. Cuando conecto a esta persona con discapacidad que tuvo esta vivencia, con quien es director de un grupo teatral de personas privadas de su libertad y que ha estado en centros privados de su libertad, con la persona que ha sido víctima de abuso sexual y que nos habla de protocolos para la atención de abuso sexual de hombres con hombres, es decir, cuando empieza a formar una red, es una red donde esas historias se encuentran en el dolor y sanan, pero también forman justicia en comunidad, porque en ese colectivo se confrontan, se interpelan, se reconocen y se retribuyen. Solo ahí, donde todas estas historias se conjuntan y empezamos a trabajar en equipo, hay justicia. Esa es Esta Ruta de peculiar Cambio. forma de aproximarse a... Sí, es un proyecto, yo he tenido la dicha de verlo y me parece bastante innovador y fenomenal desde el punto de vista ético. Creo que lo que hace falta humanizar a los operadores jurídicos y a la justicia en general. Muchas veces está allá, ¿no? En otro lado, de esta tendencia a la chicana, a la trampa, al abuso, a la mentira, a la maña, el mal, digamos, la mala fama que tiene en general el gremio de la abogacía en México y más allá de México incluso. En este sentido es un fenómeno global muy interesante. Me llama a mí mucho la atención, sobre todo siendo magistrado, estos nuevos tiempos que corren, la vuelta de las derechas, la regresión en materia de derechos humanos. Lo hemos visto en sentencias en otros países, Roe versus Wade, ¿no? El aborto, la identidad sexogenérica, grandes atentados contra la democracia constitucional, no solo en México, más allá del mismo. Parece que sí es un cambio político, coincido en esta, parece que el color que esté en el poder cambia según sea medida. Esta es una crítica muy interesante. En este tenor de la falta de certeza jurídica, digamos, los abusos por parte de los operadores jurídicos, me parece hoy muy, muy interesante esta nueva forma de impartir justicia, los famosos métodos alternos de solución de conflictos o de controversia, desde su perspectiva como magistrado, en este aspecto como operador jurídico, de redactor de sentencias y tal. ¿Sí hay esperanza para estos medios o solo son patadas de ahogado en este sentido, como coloquialmente se dice,
gritos desesperados de tratar de camuflar viejas prácticas en nuevos moldes. En este aspecto me parece muy interesante esta apuesta que tiene no solo en México la mediación o el generar los alternos, que solo es una especie dentro de todo el género, subconjunto de métodos alternos. Esto está en América, en Europa, en Asia, en África, incluso me parece una tendencia global del siglo XXI que surge precisamente como una exigencia de justicia social. Desde este punto de vista, ya como perfilando una especie de conclusión para este espacio, se me llama mucho la atención como operador jurídico esta percepción que se tiene desde dentro de los alternos. Yo creo que yo sí apuesto porque los mecanismos alternos de solución de conflictos, los MASC, funcionen. Sí, sí creo que tienen gran posibilidad en la depuración de cargas jurídicas. No todo tiene que ser judicializado realmente cuando hay mediana sensación de legitimidad pública sobre cómo se imparte justicia. No solo se imparte formalmente a través de órganos jurisdiccionales, pero esto implica justamente una madurez societaria, primero de varias cosas. Restablecer equilibrios de poder. O sea que yo sé que hay muchos mecanismos alternos de solución de conflictos, pero esos mecanismos alternos de solución de conflictos, muchos de ellos pues también pueden reproducir estructuras de poder establecidas en la sociedad, dependiendo de cuál es la fuerza que tienen, cuáles son las maneras en que se establecen, si hay estructuras para generar o restablecer la inequidad entre partes. Pusiera yo, por ejemplo, ahorita algún ejemplo, para que entiendan esto de inequidad entre partes y a qué voy, ¿no? Por ejemplo, se han perfeccionado mucho mecanismos conciliatorios a través de Profeco, pero implican, por ejemplo, capacitadores, capacitación de conciliadores. Lo digo, es poniendo este ejemplo porque creo que tienes un auditorio que no todos son abogados y que ha sido muy sencillo, pero por mucho tiempo estas conciliaciones no funcionaron, no funcionan porque aun cuando tienes un conciliador de por medio, la estructura de poder del gran proveedor o tratándose de Conducef, del gran usuario, de la gran institución de crédito como usuario frente al usuario de servicio financiero o frente al consumidor, sigue manteniendo el poder. Cuando quienes acuden al mecanismo que no están en igualdad de circunstancias frente a un mecanismo alterno, no se puede conciliar, porque en realidad no tiene posibilidad de conciliar el pequeño. Entonces lo único que le queda es aceptar las migajas de lo que le da el grande. Lo voy a decir así sencillo. Si no hay las medidas suficientes para que el conciliador tome la participación proactiva, se utilicen aquellas medidas que pueden generar ejecución. Por ejemplo, por mucho tiempo la Profeco y la Conducef hicieron un ejercicio de su facultad dictaminadora frente a incumplimiento de obligaciones en cantidad líquida. Ese es otro mecanismo de dictaminación que tienen, por ejemplo, ambas instituciones. Y era muy importante porque era la puerta de acceso rápida a un juicio ante la falta de una conciliación. Si no se conciliaba, un proceso de dictaminación rápido te emitía un título ejecutivo en cantidad líquida por incumplimiento de la obligación. Y eso lo cobrabas, por ponerlo así en palabras sencillas. Entonces, el grande se podría pensar si ese mecanismo de conciliación reforzado le pretendía hacer una oferta distinta frente al pequeño, o sea, el consumidor o el usuario. Este es un ejemplo, y lo pongo porque pues, todos hemos tenido problemas con una institución financiera o un consumo, pero yo entiendo que los mecanismos alternos son mucho más amplios, hay muchísimas más cosas en el gremio jurídico, pero lo que voy con esto es funcionan, y yo creo que la Profeco, cuando se han mejorado mucho sus procesos, haciendo estos procedimientos de conciliación ya más reforzada, pueden funcionar si buscamos las vías correctas para dos cosas. Para que adquieran legitimidad suficiente en el entendimiento de la sensación de justicia que tienen las personas que acuden a ellas, es decir, que les parezca legítimo que las decisiones que se están adoptando están puestas en justicia, tiene que ganar legitimación, ya sea el órgano o quienes participan en la impartición de los mecanismos alternos, ¿no? Ya sean mediadores, conciliadores o árbitros, y las instituciones que los avalan, y los ponen, y los postulan, y los etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cómo llega el mediador, cómo llega el árbitro, cómo llega el conciliador, qué capacitado esté, cómo está, y qué sensación esto brinda de seguridad a la gente en términos de legitimación institucional. Y segundo, si los mecanismos cuentan con mecanismos suficientes, digo, habrá situaciones muy iguales entre partes. Pensemos en dos empresas que deciden pactar o someterse a un arbitraje, ¿no?
pero habrá situaciones que no. Y esto necesita ser cuidado para que entonces la solución que se da a través de los mecanismos alternos de solución de conflictos sea justa y no un regateo de la justicia. Esta me parece a mí sensacional porque, bueno, parece que es hoy la tendencia global en el siglo XXI ante la incertidumbre precisamente política, jurídica, la vuelta a las derechas y un largo etcétera. Este tema no es que lo diga yo, es que está pasando en México y en el mundo. Desde este punto de vista, creo que Ruta de Cambio y el constitucionalismo empático son una buena opción de justicia ciudadana que surgen precisamente trabajando con activistas, con líderes comunales, para poder realizar el sueño idílico de la justicia en México. En este aspecto se pierde la esperanza muchas veces y creo que su obra Magistrado, sobre todo la obra no escrita, es más contundente en este aspecto, que visibiliza más esta cuestión. La cuestión escrita, sí están ahí los papers y los artículos y la Suprema Corte y todo aquello, pero creo que en un ámbito más antropológico, más sociológico, es más eficaz aproximarse a las personas, a las gentes que estamos prácticamente cualquier ciudadano, en cualquier momento nos vemos involucrados en la justicia, ¿no? A cualquiera le pasa, hasta los mejores ciudadanos en ese aspecto. Es muy interesante explorar esto. Yo con esta cerraría, agradeciendo e invitando a la audiencia a seguir la obra del magistrado Juan Jaime González Varas, en ese aspecto muy activo en redes, muy activo en YouTube, prácticamente echar un vistazo a este espacio que ha construido, que dicho sea de paso para el autor no es campaña, esto lleva un año interesante para que no caigan en el desprestigio y la malinterpretación. Sí, ese es el tema. Yo llevo 5 años, hoy tengo más visibilidad, pero esto me ha costado 5 años construirlo. De hecho, te voy a decir un tema bien interesante, ya te interrumpí, pero ahorita te dejo cerrar. Cuando yo empecé, a mí me juzgaron horrible, o sea, me dijeron que un magistrado no tenía que hacer esto, y pues yo me amarré y ahí seguía. Ojo, yo empecé cuando un magistrado no tenía que ser electo, o sea, y en ese entonces me dijeron, eso no se tiene que hacer, eso no es un magistrado, etcétera. Me valió. Yo ahora que sigo con mi obra no escrita, que dice, y te agradezco mucho las palabras porque son muy motivadoras, Omar. Ahora la gente dice está en campaña y digo, bueno, no se les da gusto con nada. Pero te voy a decir algo muy interesante. Los primeros opositores y críticos de esta forma de trabajar son los compañeros magistrados y jueces que no les gusta cómo se trabaja, o cierta parte del gremio jurídico. Yo le voy a decir algo, a la gente sí le gusta, la gente entiende otra cosa, y la gente siente otra cosa. Y luego si quieres platicamos también de cómo esto se pasa a mi labor aquí en la oficina, porque no solo es afuera. Hace rato tuve una audiencia con una señora, yo recibo a todos en mi oficina, pero la señora se me soltó a llorar porque salí por ella a la calle, no podía entrar, entonces yo fui por ella y la traje a mi oficina, pero dijo, en mi vida haya salido un juez por mí. Y te puedo llorar, ya tengo mis clinics, porque pues, luego la gente llora mucho. Y esto no es comprometer la independencia, es mostrar una cara humana que la gente a veces viene a buscar a tu oficina. Y antes decían, pues, se quedaba aquí el juez, ¿no? Atrás del escritorio, muy callado. Una cosa es no comprometer criterio y no adelantarlo, etcétera. Y otra cosa es no hacer preguntas que parezcan que leíste, no que parezcan, que sepan, que den cuenta de que leíste el expediente y que le den seguridad a la persona de que su caso está en unas manos de alguien que está siendo sensible con su causa. Este juez que se quedaba callado antes, so pena de parecer o comprometer su independencia, a mí más bien me parecía violento, porque el silencio es violento. Y las personas no solo vienen aquí a que se resuelva su caso, vienen con cargas fuertes, todas. Y cuando tú solo no dices nada, también dices mucho. Y entonces, esta manera de abordar la problemática de las personas que entran aquí también es distinta y también es parte del constitucionalismo empático, querido Mar. Muchísimas gracias, magistrado, porque bueno, esto es muy enriquecedor para mí, tener este diálogo con un operador jurídico de su cargo, de su rango, es
vaya, un logro en ese aspecto, es la humanización de la justicia, de la cual hablan muchos autores, llevar la ética de vuelta, llevar de vuelta el derecho a la sociedad, que no esté separado, que no haya esta brecha, precisamente por yo soy el operador jurídico, yo soy el licenciado, hay quienes todavía siguen jugando con la carta del licenciado, pues, cuando ven maestrías y doctorados y postdoctorados y tal. En ese aspecto es muy interesante ver y tener esperanza de que todavía hay personas como usted que están haciendo cosas interesantes desde el enfoque de la justicia cotidiana, desde el enfoque de la justicia social. No solamente hablar el abogañol famoso y saberlo de memoria hasta la locura, prácticamente llevarlo a personas que no necesariamente sean juristas. En este sentido, creo que es una labor muy interesante que deja mucho de ser en nuestros tiempos y que fomentaría desde el punto de vista de la antropología social. Yo cierro con esta, magistrado, agradezco el diálogo y también agradezco la labor, ¿no? Que no es bailar para el TikTok por votos o andar simulando que eres cercano a las personas, ganas la elección y jamás nunca te vuelven a ver en la vida, causa real. Correcto. Desde ese punto de vista es muy humana la labor, magistrado, muchísimas gracias, honor para mí dialogar con usted en este aspecto. Muchas gracias por la invitación, Omar. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes. Diálogo con el magistrado Juan Jaime González Vara, constitucionalismo empático y ruta de cambio. Les invito desde luego a seguirlo en redes y a seguir su obra tanto escrita como no escrita. Gracias a todas, a todos, a todes. Bonito día. Gracias, magistrado, por el espacio. Bonito día.